Por eso tenemos la posibilidad de hablar con un especialista, quien es la doctora Victoria Urzaga, que nos visita en este caso, primera vez en este año, pero tuvimos la posibilidad de conversar en el año anterior. Doctora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué se conmemoró el día 23? El 23 de marzo fue el Día Nacional de la Columna Vertebral, ya por suerte reconocido como Día Nacional. La Sociedad Argentina de Patología de Columna Vertebral, que es una agrupación de médicos que está conformada ya hace más de 40 años, sí, y se creó justamente un 23 de marzo, bueno, pudo declarar, ¿no?, como nacional el Día de la Columna el 23 de marzo. ¿Por qué es tan importante que se lo haya declarado sobre todo? Claro, bueno, la columna vertebral es un segmento del cuerpo humano que impacta directamente sobre nuestra vida, sobre nuestra calidad de vida, sí, y el hecho de tener gente formada, científica, médicos especialistas que se dedican exclusivamente a la patología vertebral, ha hecho que esto permite que le dé un reconocimiento a la patología y que principalmente nos podamos concentrar en que la gente que se dedica a la columna vertebral realmente sea especialista, certificado, sí, por una sociedad científica con médicos avalados y reconocidos, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, por eso es la importancia, digamos, del día, justamente para que se tenga en cuenta la importancia de su tratamiento, de su prevención, y que justamente al momento de tratar nuestra columna, nos aseguremos de que la gente que lo está tratando sea gente que esté avalada, sí, por la Sociedad Argentina de Columna Vertebral, que es una sociedad hoy actualmente súper reconocida, justamente por su visión, por sus objetivos, por el panel de médicos que la integran, que sí, son médicos reconocidos, científicamente reconocidos. ¿Y por qué tenemos que cuidar la columna, doctora? Bueno, a ver, la patología de columna, la columna en sí es una estructura mecánica, sí, es una estructura mecánica conformada por múltiples vértebras, que esas vértebras están integradas en sí a través de articulaciones, pero a la vez la columna es nuestro eje. Entonces, desde la niñez, a medida que vamos desarrollando, al ser una estructura mecánica, diferentes estilos de vida o inclinaciones hacia un deporte o una vida sedentaria, a una mala alimentación, etcétera, va a impactar justamente mecánicamente en nuestra estructura. Obviamente que hay muchas patologías que tienen una base genética, sí, y una base biológica de cada persona, tanto en un niño como en un adulto, pero está comprobado que en la vida cotidiana muchos factores de nuestra vida cotidiana van a impactar justamente en la biomecánica, en cómo se trabaje esa columna. Por ejemplo, cuidados desde niños, ¿no? Y me viene rápido a la memoria el ir a clase, por ejemplo, y ver a los chicos con las mochilas, por ejemplo. Claro. ¿Eso realmente qué es perjudicial, doctora? ¿O no? Bueno, a ver, yo justamente el otro día estuve hablando de eso. Hoy está visto que los niños pueden llevar una mochila que vaya cargada en los dos hombros, pero esa mochila tiene que tener un peso menor al 10% del peso total del niño, sí, ¿sí? Y esa mochila tiene que estar sumamente distribuida, o sea, cargada en los dos hombros, con un peso equilibrado, o sea, lo más pesado, bien pegado a la espalda, que no sobrepase los glúteos, justamente para que el niño no haga un desbalance, o esté caído hacia adelante por el peso, o esté caído hacia atrás justamente por el peso de la mochila. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que hoy en día se usan mucho las mochilas con carrito. Sí. Entonces, también con la mochila de carrito es cierto que el niño la arrastra, pero muchas veces la tiene que cargar. Entonces, tampoco hay que confiarse de que porque es con carrito tiene que ser una mochila pesada, ¿no? Bien. Y eso va a impactar, porque impacta en las malas posturas, en las malas posiciones, en el dolor de espalda. O sea, el sobrepeso de la mochila está directamente relacionado con el dolor de espalda de los niños. Y bueno, desde niño educar con la alimentación y con la actividad física, ¿no? O sea, son todos, como te digo, factores que influyen
para el cuidado de tu salud. Hablando de posturas, me viene ya a la cabeza el tema de la telefonía celular, la tablet, por ejemplo. Sí, hoy en día también se vio que los niños, los adolescentes, pasan en un promedio de 4 horas por día entre los videojuegos, la televisión y el celular. Sí. Y eso ha despertado, ha desencadenado una mayor consulta de dolor de espalda en los niños, pero también está relacionado directamente con eso, ¿no? Que en una sumatoria pasan un promedio de 4 horas con el celular, el videojuego. ¿Cuán grave pueden convertirse esta situación, doctora, a medida que van creciendo las personas? A ver, no significa que por una mala postura uno va a desarrollar una escoliosis, que por ahí es el temor muchas veces de los padres, sí, que creen que por una mochila o por llevar mal vas a desencadenar una escoliosis. La escoliosis está directamente relacionada con la parte genética, ¿no? Hay un factor fuerte genético. Pero sí va a producir una fatiga muscular, ¿sí? Un dolor muscular crónico, sí, y eso lleva a dolores crónicos de mala postura y malestar general, ¿no? De mala posición, etcétera. Pero no es que va a producir, por ejemplo, como te digo, una escoliosis. Es distinto ya en el adulto. En el adulto donde hay un componente genético y a ese componente genético lo ayudamos o lo desfavorecemos con el sobrepeso, con el sedentarismo, esas cosas que influyen en nuestra postura general, digamos. Hoy se cuida, hoy la gente tiene conciencia de lo que realmente es el cuidado de la columna, ¿o no? Y mira, yo creo que sí. O sea, acá por ahí nos cuesta un poco, a mí por lo menos de lo que yo he visto, a diferencia de otros países, donde la gente que antes, que para nosotros es joven como médico, por, sí, un paciente de 60 años para nosotros es joven, aquí todavía el paciente de 60 años dice, bueno, ya los años, doctora. Sí. O sea, es como que el paciente de 40, 50, 60 se cree grande. Y en realidad no es grande. No es así. A diferencia de otros países donde el paciente de 50, 60 años es súper activo, trabaja, hace deporte, entonces por ahí inculcar la actividad deportiva, la alimentación y hacerlo como parte de vida y no como una obligación, por ahí acá nos cuesta un poco más que en otros países. Y más en la gente adulta que por creer que es grande, cree que ya no lo puede hacer. Y todo lo contrario, la gente grande con problemas degenerativos, por hernia, por lo típico, hernia de disco, por artrosis, etcétera. ¿Qué es lo más frecuente, doctora? Lo más frecuente son las hernias de disco, ¿no? Sí. Que se producen, también tienen una base genética, pero se producen porque los discos intervertebrales que dividen o están separando las vértebras se van gastando. Pero como te digo, es un todo. Entonces, si vos a un paciente que tiene una protrusión, tiene una hernia de disco, además de eso, es sedentario, no hace actividad, está con sobrepeso, lo ayudamos a que empeore, ¿entendés? Entonces, tener en cuenta que los pacientes cuanto más grandes, o sea, no hay un límite, se tienen que mover, tienen que salir a caminar, tienen que ir a la pileta, tienen que ir a yoga, lo que quieran, pero tienen que hacer una actividad deportiva. Obviamente sugerida por su médico, obvio, ¿no? Más vale. Pero la edad no es un limitante para decir, bueno, ya estoy grande, no puedo hacer actividad física. ¿En qué edad la columna ya empieza a dar señales como diciendo no me estás cuidando de la mejor manera? A partir de los 30 años. Bien. A partir de los 30 años ya empezamos, así como nos salen a partir de los 30 un par de canas, sí, un par de arrugas, de la misma manera las articulaciones también se empiezan a gastar un poco, entonces, y también la columna. Claro. Entonces a partir de los 30 años ya empezamos con dolores típicos de la cintura, que te repito, están influenciados por factores externos, el trabajo, un chofer de colectivo, un chofer de camión, un oficinista, un telefonista, que están mucho tiempo sentados. Pero anatómicamente, a partir de los 30 años ya se empiezan a ver algunos cambios degenerativos. Entonces, donde uno más se tiene que cuidar con el peso, con la actividad deportiva,
la salud, ¿no? O sea, tener una buena pared abdominal, unos buenos cuádriceps, unos buenos glúteos. Es fundamental. Fundamental. Siempre buscamos la prevención en este programa, por eso le invitamos a la doctora para que pueda hacer hincapié justamente en este tema, porque a lo mejor se hablan de diferentes patologías y de la columna no específicamente. Se está pensado siempre hacer campañas, algún tipo de información para que la gente se concientice un poco más, doctora, sobre esto o no. Bueno, la verdad que es importante lo que decís, ¿no? Sí, la verdad que nosotros tendríamos que, si bien en Salta somos un grupo reducido de especialistas en columna, pero sí, la verdad que podríamos hacer algo como para hacer un poco de prevención a nivel de la salud, más que nada en los adultos mayores por ahí, ¿no? Sí. No he visto mucho, nosotros hicimos un par de jornadas acá en Salta y sí tenemos jornadas científicas con los colegas cirujanos de columna de Jujuy, de Tucumán, de Santiago del Estero. Eso sí lo hacemos permanentemente porque la Sociedad Argentina de Columna también tenemos las filiales acá en el NOA, digamos. Claro. Entonces, pero lo hacemos como más científico, médico, entre especialistas, digamos. Claro. Pero bueno, me acaba de dar, digamos, una idea de poder hacer algo como para más prevención hacia la comunidad. ¿Sí? Porque muchas veces relacionan la columna con la edad, dicen, no, estoy entrado en años, eso es lo que pasa. Y bueno, lo ha dejado en claro la doctora que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? El cuidado hay que hacerlo desde muy chico. El cuidado hay que hacerlo siempre. Yo les digo a los padres, principalmente, el niño te viene con 10 años que le duele la espalda y vos le revisás la espalda, tiene una espalda sana, le haces una radiografía, porque también a veces no es una indicación directa, no es que me duele la espalda, radiografía sí o sí. A veces lo hacemos porque nos queda alguna duda, etcétera, y vemos que es una columna sana y el paciente tiene dolor de espalda. Y cuando vos empezás a interrogar un poquito más, te das cuenta que un niño que no hace deporte, que pasa horas con el videojuego, con Netflix ahora, entonces cómo las actividades cotidianas impactan sobre nuestra salud, ¿no? Es verdad, ¿se nota mucho más en chicos? Hoy han notado que hay mucha más demanda de aumentó chicos. La demanda en chicos, sí. 13, 15, 17 años, sí. A prestar atención los papás también en este tipo de situaciones que muchas veces lo llegamos a minimizar cuando realmente puede llegar a ser un problema bastante grande.